primera muestra oficial por desnutrición y por hambre en España, ¿no? Un chaval de 23 años con 30 kilos de peso. Yo me imagino que mucho antes de dejar de comer, pues dejó de calentarse con calefacción y dejó de comprar ropa de abrigo, ¿no? Hay miles de pensionistas y de jubilados en este país que están cobrando 400 o 500 euros y les van a subir un 0,25 al año que viene, y sin embargo solamente en este año la luz ha subido un 11%, ¿no? Entonces esa es la línea que lleva el gobierno, porque claro, todos estos políticos al final acaban en estas compañías, ¿no? Sabemos de alrededor de 50 altos cargos entre presidentes del gobierno, ministros y tal, que al final aterrizan en estas empresas con el cargo de asesores, no se sabe de qué asesoras, y sueldo de 100 y pico, 200.000 euros, ¿no? Entonces, para intentar dar un poco de luz a esto, nunca mejor dicho, pues Rodrigo es de Ecologistas en Acción, está en la plataforma por un nuevo modelo energético y nos va a ilustrar un poquito, ¿no? Pero antes de que empiece, me gustaría hablaros del sol un minuto, ¿no? ¿Qué sabemos del sol? Que es la fuente de todas las energías, inclusive el petróleo, el gas, todo eso viene originado, como sabéis, de fósiles de plantas que vivieron hace miles de años. La relación del sol con la Tierra. Imaginaos la Tierra del tamaño de una cabeza de alfiler en esa esquina de la sala, y el sol del tamaño de una naranja en aquella esquina aproximadamente. Esa sería la proporción, ¿no? Pues la energía que desprende el sol, imaginaos que a ese puntito de alfiler de allí solamente le llega a la 100.000.000ª parte, ¿no? Pues ese poquito, que es una carruta de todo lo que desprende el sol, incide sobre la Tierra y es suficiente, es 5 millones de veces la necesidad de energía que tienen todos los habitantes del planeta. Porque ahora sabéis una idea. A pesar de eso, de que tenemos 5 millones de veces la energía necesaria para subsistir, seguimos pagando a las petroleras, seguimos pagando a las grandes compañías y a los dictados del gobierno, ¿no? Es algo absurdo, incomprensible y fuera de toda lógica, ¿no? Que estemos pagando por algo que de momento, mientras el gobierno no diga lo contrario, pues amanece para todos, ¿no? Y solamente que nos quedemos con esa idea de sobre el sol, ¿no? Me gustaría. Rodrigo, cuando quieras. Bueno, pues lo que he hecho antes de apagar la luz y encender la luz, que parece tan sencillo, ¿no? Que es simplemente hacer así, pues es bastante complejo, y un poco lo que pretendo pues es que por lo menos salgamos con unas ideas un poquito más claras de cómo funciona el sistema eléctrico, que es bastante complejo. Y bueno, pues he traído aquí unas cuantas cosas un poco caseras, pero que pretendo que esto sea un poco interactivo, ¿vale? Lo primero que he puesto ahí en medio, lo que sería, o simbolizaría, ¿no? Pues la red de transporte en alta tensión. Esto que además sabéis por aquí es bastante cercano, porque hace unos años pues empezaron a poner una línea de alta tensión a 400 kilovoltios y que trae electricidad, o traerá, porque no sé si está ya funcionando, todavía no, electricidad a través de Segovia, de todo Castilla-La Mancha, Galicia, hacia Madrid, y luego pues que se distribuirá por ahí, ¿no? No sabemos muy bien. Entonces, bueno, pues eso serían líneas de alta tensión, representaría la red de transporte de electricidad en alta tensión, y lo que os voy a pedir es que os levantéis, que cojáis aquí unas cuantas cosas. He traído aquí pues una casa, otra casa. Esto que se me ha olvidado la central nuclear, y entonces pues lo he hecho así un poco deprisa y corriendo. Una fábrica, ¿vale? Y por aquí tenemos unos dibujitos de placas solares y de los generadores, ¿vale? Entonces, pues nada, os voy a pedir, que los pongáis por ahí, donde veáis un poco. Donde queramos. Sí, o sea, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner por aquí toda la parte de generación de electricidad, ¿vale? Y por aquí la parte de consumo, ¿vale? Entonces, pues nada, mira, esto lo pongo ya por aquí. Una fábrica.
Qué poca imaginación. Está clarísimo. Vale, bueno, pues muy bien. O sea, la electricidad se genera normalmente, bueno, aquí hay demasiadas renovables porque, como sabéis, actualmente, hay por aquí un gráfico que tengo, actualmente, pues la electricidad se genera fundamentalmente, a ver que me veis, pues para que veáis un poco, ciclo combinado, la parte amarilla, el 16%, es gas natural, que estamos quemando para producir electricidad, una parte pequeñita de fuel y de gas, pero este gas que no sería el ciclo combinado, es más ineficiente. Una parte aquí, un 20% de energía nuclear. Habría por aquí otro 20% de la parte roja de carbón. Seguimos quemando carbón, un 20% de la electricidad que consumimos procede de la quema de carbón. Y luego aquí hay un 17%, 18% la parte verde de eólica, de viento. Y luego el verde oscuro aquí, que es otro 16% de el resto del régimen especial, que ahora digo lo que es, ¿no? Bueno, la electricidad, para empezar, que sepamos que es aproximadamente un 25% de la energía que consumimos. El resto de la energía que consumimos, las 3/4 partes, no son electricidad. Pues es la gasolina que echamos en el coche, es el gas que quemamos o el petróleo que quemamos para calentar las casas, o las fábricas, o las industrias, los procesos industriales, ¿vale? Todo eso es un 75%, y el 25% aproximadamente es la electricidad, ¿vale? Entonces, de todo lo que consumimos, pues el 75-80% son fósiles, son combustibles fósiles. Y luego hay una parte de energía nuclear y otra parte de renovables, pequeña. Y bueno, una cosa más por aquí, bueno, sí, lo del régimen especial. La generación eléctrica se divide hasta ahora en dos cosas. Una cosa que se llama el régimen ordinario y otra cosa que se llama el régimen especial. Eso sería la parte de generación, o sea, más o menos lo que hemos puesto por ahí, ¿no? Los aerogeneradores y las placas solares estarían dentro del régimen especial, junto con el resto de energías renovables, excepto la gran hidráulica. Y luego en el régimen ordinario estaría la energía nuclear, estarían las centrales térmicas, por ejemplo las de gas, el ciclo combinado, las de carbón, la energía nuclear, bueno, digamos las tecnologías convencionales, ¿no? Incluyendo también la gran hidráulica, que son grandes presas que ya sabéis que están amortizadas, muchas se construyeron en época del franquismo. Esas se supone que son rentables, que están ya, que son rentables, entonces las han instalado empresas y van al mercado y con el precio del mercado compiten y venden electricidad y tienen beneficios, unos más y otros menos. Y el régimen especial es la parte que el gobierno, los distintos gobiernos en los últimos 15-20 años, pues han ido promocionando porque se supone que era bueno para la sociedad. Pues las energías renovables, pero también, por ejemplo, la cogeneración. La cogeneración significa aprovechar un proceso térmico, aprovechar calor que se está produciendo normalmente en procesos industriales. O sea, hay procesos industriales que están quemando gas, por ejemplo, para generar calor, porque necesitan vapor de agua para sus procesos, porque necesitan fundir y están fundiendo hierro, las cementeras, Entonces, todo ese calor, en vez de desperdiciarlo, pues se aprovecha para generar electricidad. Se supone que es más eficiente, y ya que se está haciendo esa actividad, pues se aprovecha además para generar electricidad y se le da una ayuda. Igual que se le da una ayuda, un precio tasado a las renovables. Pero, por ejemplo, ahí también entra la incineración de residuos. La incineración de residuos también se está pagando porque teóricamente se considera que es beneficiosa para la sociedad. O sea, eso hay mucha gente que pensamos que no, que eso no debería estar ahí, pero hay otras cosas que sí. Las renovables, pues sí es beneficioso, y de hecho hace un pocos días, supongo que os habrá llegado la noticia, ha salido el primer informe, la primera parte del quinto informe del IPCC,
de la conferencia de científicos que analiza en Naciones Unidas el cambio climático, y que bueno, que ya, o sea, si antes había pocas dudas, pues ahora hay muchísimas menos. Está claro que el cambio climático es un hecho, hay evidencias científicas para parar no un tren, sino todos los que pululan por ahí, y además que es el ser humano el que lo está causando, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se empezaron a apoyar a las energías renovables, pues porque eran menos, pero tampoco fue no fue por esto solamente, ¿no? Sobre todo fue por huir de un problema muy grave, que es la dependencia energética, ¿no? En España, por ejemplo, aproximadamente el 90%, el 85 y 90% de la energía que consumimos procede del exterior. La compramos el petróleo, compramos el gas, compramos gran cantidad de carbón que viene de fuera, y muchas materias primas que utilizamos para generar electricidad y para mover los coches y para los procesos industriales, ¿no? Y entonces, ¿eso qué pasa? Que nos sitúa nos pone en una situación muy complicada, porque estamos al vaivén de los precios internacionales, sobre todo del petróleo y del gas. Y no sé si recordaréis, creo que fue en el invierno de 2008-2009, en Rusia, una pugna entre Rusia y Ucrania. Ucrania cerró los gasoductos que venían de Rusia hacia Europa Central, y una semana de bastante tensión, porque además era en invierno, había una ola de frío, y bueno, pues hubo una situación bastante dramática de falta de abastecimiento de gas, ¿no? Entonces, claro, un país o una región que depende en gran medida de lo que viene del exterior para todo lo que tiene que hacerse en el día a día, o sea, para calentar las casas, los hospitales, los colegios, para tener luz eléctrica, para hacer la comida, para desplazarse, pues evidentemente está en una situación de una gran indefensión, ¿no? Y lo mismo que podemos pensar en un país, podemos pensarlo de nosotros mismos, o sea, nosotros en nuestra casa, lo que comentaba antes Pedro. O sea, si tú en tu casa dependes de que una compañía te suministre electricidad, gas o petróleo a un precio que puedas pagar, o que decida subir los precios y entonces ya no lo puedes pagar, pues estás en una situación de indefensión como individuo, como familia, como pueblo, como comunidad de vecinos, como región, muy grande. Y además es que dimensión que te puede llevar incluso, pues como comentaba Pedro, al final a la muerte, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta de que hay muchos problemas, hay muchísimos problemas, el gobierno está atacando por todas partes y hay que defender, por supuesto, el derecho a la salud, a una salud pública, a la educación, etcétera, pero es que todo eso, para funcionar, necesita energía. Y la energía además está controlada por grandes corporaciones, ¿no? Entonces, tradicionalmente las centrales de generación que hay son grandes instalaciones. Grandes instalaciones, pues para que os hagáis una idea, una central nuclear aproximadamente de 1000 megavatios de potencia. Un megavatio, a ver, más o menos sabemos lo que es un kilovatio, ¿no? Un kilovatio puede ser lo que por ejemplo, tiene un aspirador, ¿no? Bueno, pues un megavatio sería 1000 veces más. Entonces, una central nuclear, digamos que podría tener 1 millón de aspiradores encendidos al mismo tiempo, ¿no? Enchufados a la central nuclear. Las centrales de carbón pues también tienen por ahí, ¿no? Y entonces todo eso, toda esa electricidad que se genera en grandes potencias, en grandes cantidades, en grandes centrales, se inyecta en la red de transporte y se transporta a grandes distancias, a altas tensiones. Las altas tensiones no son malas, entre comillas, porque evitan que haya pérdidas en la red. Son malas cuando ya estamos hablando de voltajes muy, muy grandes, que además hacen pasar una cantidad muy importante de electricidad porque el consumo es desorbitado, y encima cuando atraviesan, o sea, sitios, parejas naturales o poblaciones, y hay gente cerca o animales cerca, ¿no? Habría que intentar que eso no tuviera que ser así, que pudiéramos generar la electricidad, primero que no necesitáramos tanta,
y que se pudiera generar más cerca de donde se consume, ¿no? Todo eso se transporta, la electricidad se transporta en la red de transporte. Estoy un poco marcando los grandes bloques en los que se compone el sistema eléctrico. Por una parte, generación, por otra parte, transporte. La red de transporte la controla, bueno, la red de generación no lo he dicho, pero la generación son compañías, son empresas. La mayoría de la generación la controlan las 5 grandes empresas que están asociadas en UNESA, que son Iberdrola, Endesa, Gas Natural Unión Fenosa, E.ON Hidrocantábrico y EDP, Electricidad de Portugal. E.ON, o sea, E.ON, EDP, bueno, son 5 empresas, ¿vale? Fundamentalmente 3, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Unión Fenosa. Esas son las 3 mayoritarias. Bueno, pues para que llegue luego, a lo mejor una fábrica se puede conectar a alta tensión, pero una casa no, o un comercio. Entonces, luego hay una red de distribución que va bajando de tensión, de esos 220.000 o 400.000 kilovoltios, va bajando de tensión hasta que llega a tu casa, y en tu casa tienes 220 voltios. O en una fábrica a lo mejor tienes 20.000 voltios. El impedimento es seguridad. El impedimento de seguridad. El impedimento que no pueda llegar a casas. No, porque en una casa no puedes tener electricidad a lo mejor a 20.000 voltios. ¿Qué haces con 20.000 voltios tú en el enchufe? O sea, los electrodomésticos necesitan, aparte es por seguridad, por supuesto. Sí. Claro. En las fábricas normalmente lo que tienen son transformadores, o sea, tienen una entrada a 20.000 voltios y luego tienen sus centros de transformación y dependiendo de para qué aparatos, pues pueden utilizarla, normalmente es a 400 voltios. Sí, pero la instalación es más cara, digamos, llegando al lugar. Bueno, la red de distribución tiene sus aquellos. De hecho, en la red de transporte se pierde entre un 2 y un 3% de la electricidad que se genera. Y en la red de distribución se pierde alrededor de un 10%. En total las pérdidas son entre un 10 y un 12% en la red de transporte y distribución. Claro, en la red de distribución hay muchos transformadores que van bajando de tensión, hay muchas ramificaciones, hay muchos cables que van y vienen y entonces por ahí se pierde mucha electricidad. Y se eleva el coste de instalación. Y luego hay costes, claro. ¿Quién controla las redes de distribución? Que es otro de los grandes bloques. Las redes de distribución las controlan las 5 grandes compañías que he dicho antes, ¿vale? Por zonas geográficas, es decir, son monopolios naturales. Pues en su día Iberdrola hizo la redistribución en toda una zona y la red es de Iberdrola. Y no tiene sentido que haya 3 o 4 compañías con 3 o 4 cableados más. O sea, otra cosa a discutir es si tendría que estar en manos de empresas privadas o tendría que estar en manos del Estado. Red Eléctrica, por ejemplo, es una empresa teóricamente pública y no es pública. El Estado controla un 20% a través del SEPI, la Sociedad de Inversiones, y las otras están en manos privadas. Se supone que es transparente, bueno, se supone. Y luego está el consumo, ¿no? O sea, llega a los hogares, a los comercios, a las fábricas, y ahí se consume la electricidad, ¿no? Bueno, esto sería un poco el panorama que hemos pintado un poco a nivel físico. Luego voy a hablar de otra cosa que es la comercialización, y que no es una cosa física, no tiene cables, o sea, por aquí iría todo cables, ¿no? Y iría pues electricidad de un lado para otro. Y luego explicaré cómo se hace la comercialización. Por aquí que habéis puesto placas solares, bien, están por aquí, pero es que también pueden estar, hay una cosa que es que también pueden estar encima de un tejado. Mira, por aquí otras. También pueden estar encima de un tejado, ¿no? Y esto es un poco lo que está empezando a pasar. El problema que tienen las eléctricas y que tenemos nosotros, porque al final los problemas que ellos tienen nos los trasladan a la sociedad, es que hay mucha gente que ha empezado a ponerse placas solares encima del tejado. ¿Por qué? Pues porque es más barato. Porque ahora mismo la electricidad que directamente generan unas placas fotovoltaicas y consumes en tu casa, o en una fábrica, o en un comercio, o en una residencia de ancianos, es más barata que la electricidad que tomas de la red. Es más barata. Entonces, claro, pues la gente ha empezado a instalar, y las redes han dicho, cuidado,
que esto es peligroso, que nos quedamos sin negocio, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, la reforma eléctrica no es más que una lucha por no permitir eso, por no permitir que haya gente, o sea, que la gente se le ocurra generar su propia energía. A la gente o a empresas pequeñitas o no tan pequeñitas o a inversores medianos y pequeños que han decidido pues hacer unas inversiones en energías renovables y son competidores de estas grandes empresas. Entonces es una lucha entre el monopolio o el oligopolio que representaban las 5 grandes empresas y los nuevos actores que están entrando. Cuando era poquita potencia no pasaba nada, pero en el momento en que empieza a crecer la oferta de energías renovables y empiezan a copar una parte importante del mercado, pues las empresas tradicionales, el oligopolio, pues toma cartas en el asunto, habla con quien tiene que hablar y escribe las leyes o hace que escriban las leyes que tienen que escribir para no permitir que les quiten su parte del pastel, ¿no? Entonces, antes de nada yo quería también enseñaros por aquí un gráfico, ¿vale? Este sería un gráfico que representa cómo se consume la electricidad en un día normal, un día típico. Esto sería, por aquí abajo, sería la noche. O sea, de noche consumimos poca, entre comillas, electricidad. Poca son 22.000 megavatios. 22.000 megavatios es bastante. O sea, tendríamos que tener encendidas 22 centrales nucleares para abastecer esta demanda. Es más de lo que muchos países consumen a lo largo de todo el día. Sin embargo, aquí, mientras todos dormimos, pues estamos consumiendo una cantidad muy importante de energía. Que luego, a lo largo, o sea, cuando viene la mañana, hay un pico. Aquí está 32.000. Los picos mayores han dado a 40.000, 45.000 megavatios. Y luego por la tarde hay otro pico, ¿no? En invierno el pico de la tarde es más importante que el del mediodía y en verano es más importante el del mediodía, por los aires acondicionados. Pero al mediodía siempre hay un pico importante porque además, bueno, pues las empresas, la gente está trabajando, las empresas están en marcha, las oficinas, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que la electricidad tiene un problema. La electricidad, el problema que tiene es que no se puede, es muy difícil almacenarla. O sea, se puede almacenar en pequeñas cantidades, pero en todo momento tienes que asegurar, o red eléctrica, que es quien lo hace, en todo momento red eléctrica tiene que asegurar que lo que la gente demanda, o sea, cuando nosotros encendemos el interruptor, entonces hay un poquito más de demanda, alguien lo tiene que inyectar en la red. Y además, contando con todas las pérdidas que hay en la red. Y eso, red eléctrica está minuto a minuto monitorizando todo lo que se está demandando y todo lo que se está generando y asegurándose de que esta curva de demanda en todo momento se está satisfaciendo, ¿no? Que siempre, o sea, si hay alguien más que pide electricidad, alguien lo inyecta por ahí, ¿no? O si apagamos, pues alguien baja un poquito de potencia. Y eso es bastante complejo. Eso es bastante complejo. ¿Vale? Entonces, explicado esto, voy a explicar ahora cómo se compra y se vende la electricidad en el mercado eléctrico. ¿Vale? Se hace por un sistema que se llama casación de oferta y demanda, por subasta. Antes de que sigas, ¿a qué se debe que en España, porque han dicho que en España el mínimo es muy alto, ¿a qué crees que se debe o a qué se cree que se debe? Pues hay muchas industrias que siguen en marcha toda la noche, pero en otros países no. Alumbrado público. Por ejemplo, el alumbrado público de las calles que tenemos en este país es muy superior al que tienen en otras ciudades en Europa. ¿Pero porque se derrocha aquí o porque hay más alumbrado público? O sea, hace falta que durante la noche todas las autopistas, las calles, los escaparates, estén con un... Yo no digo que esté apagado, pero vamos, yo creo que la iluminación que tenemos es excesivo. De hecho, es nocivo para la salud. Ya no permite muchas veces que duermas bien, o bajas la presión a tope, o no descansas bien, y luego te impide hacer otro tipo de actividades como ver las estrellas, que a mí me gusta mucho y no puedes, ¿no? ¿Y hay países de referencia en cuanto a esos mínimos? No hay países de referencia, es que realmente hay que preguntarse. O sea, yo estuve en Bruselas en diciembre, por ejemplo, estuve con la plataforma por nuevo mundo energético y pues,
denunciando todo el tema del oligopolio. Bueno, pues en una capital europea como Bruselas, a mí me llamó la atención que había un nivel de iluminación mucho más bajo, pero perfectamente suficiente para dar un paseo, para ver, o sea, que no hay... Es que aquí está sobreiluminado. Pero a lo mejor se podía... Si hay países que utilizan la energía de una manera mucho más eficiente para producir lo mismo, es decir, para obtener los mismos bienes que necesitan, los mismos servicios, son infinitamente más eficientes que nosotros. Sí, eso se mide con una cosa que se llama intensidad energética, pero que normalmente está, o sea, es la energía que consumes dividido por el PIB del país. Claro, también hay quien dice que el PIB no es una buena forma de medir el grado de desarrollo o de riqueza que tiene un país, ¿no? En el PIB entran muchas cosas que realmente no miden la calidad de vida de las personas. Pero bueno, sí que es verdad que España es uno de los países, o sea, es un país bastante ineficiente en ese sentido. Bueno, lo que os quería explicar. Esto sería, digamos, el mercado eléctrico, ¿no? Lo voy a dejar por aquí. Entonces, el mercado eléctrico es un sitio donde los que generan electricidad, las centrales nucleares, los parques eólicos, las presas, la gran hidráulica, las centrales de gas, de carbón, todo el que tiene un aparato que genera electricidad y lo vierte a la red, va al mercado eléctrico y para el día que viene, para el día siguiente, dice, yo ofrezco de 12 a 1 tantos megavatios, de 1 a 2 tantos megavatios, de 2 a 3 tantos megavatios, y a este precio, ¿vale? Ofrece una cantidad de electricidad a un precio determinado, ¿vale? Y se ordenan, las ofertas se ordenan de más baratas a más caras. La energía nuclear ofrece siempre a precio cero, porque no puede parar. Entonces, o sea, le resulta más caro parar que ofrecer la electricidad a precio cero. Y las energías renovables también entran a precio cero, porque lo mismo, son grandes inversiones, pero luego la materia prima es muy barata o gratis. Y luego llegan los consumidores, porque no nos llegamos nosotros desde nuestra casa, sino que con quien tenemos contratada la luz, hay comercializadoras, o sea, la luz la tenemos contratada con comercializadoras, que son gente que se encarga de ir al mercado a comprar. O sea, son una gente, no tienen nada físico, no hacen nada físico, simplemente compran y venden electricidad. Entonces, la gran mayoría de la gente, de las personas, tenemos contratada la electricidad con las grandes empresas también, con las mismas 5 que decíamos antes, ¿no? Aunque hay también pequeñas comercializadoras alternativas. ¿Eso no se queda? ¿De qué? ¿Que las productoras sean comercializadoras? No. A ver, en el 97, cuando se liberalizó el sector, se les obligó a hacer separación de actividades. Se les obligó a separar la parte de generación de la parte de distribución y de la parte de comercialización. Entonces tienen, digamos, son filiales diferentes, pero al final son las mismas empresas. Entonces, acuden al mercado y dicen, yo para mañana de 12 a 1 necesito tantos megavatios y estoy dispuesto a ofrecer tal precio. Y yo tal precio. Normalmente nosotros no podemos jugar con los precios, pero una empresa, una fábrica, un gran consumidor sí puede. Y además puede decir, bueno, a mí me interesa, yo necesito para, digamos, mantener el mínimo de producción, de procesos productivos, en la fábrica, por ejemplo, pues necesito tanta electricidad. Y entonces estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Pero determinados procesos, por ejemplo, si el precio de la electricidad está por encima de un precio, por ejemplo de 50 euros el megavatio hora, pues no lo compro. Pero si está por debajo lo compro porque me interesa. Entonces, si me sale muy caro, pues lo que voy a hacer es que no voy a poner en marcha una serie de líneas de producción y ese día no se ponen en marcha y ya está, porque no me resulta rentable. Entonces, ahí las empresas pueden jugar con el precio, a comprar o no comprar dependiendo del precio, ¿vale? Según eso se conforman estas líneas, ¿no? O sea, estaría por aquí una línea de oferta y otra de demanda. Donde se cruzan sale un precio. Y ese precio, que sería el precio de mercado, el precio de tasación, se les reconoce a todas las tecnologías que están ofreciendo la electricidad. Es decir,
se van poniendo primero la nuclear, renovables, que esas entran a precio cero. Luego entrarían centrales de gas, bueno, las hidroeléctricas, luego las centrales de gas en ciclo combinado, luego las de carbón, ¿vale? Por precios de más pequeño a más grande. Y entonces se va viendo quién está dispuesto a pagar ese precio y donde se corta para satisfacer la demanda, la central más cara que hace falta que entre en el sistema para satisfacer la demanda, fija el precio. Imaginemos 70 euros el megavatio hora. Y esos 70 euros el megavatio hora se les da a todas las centrales que han entrado para satisfacer toda la demanda. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la nuclear o la gran hidráulica tienen unos costes bajos, reconocidos, entre comillas, ¿no? O sea, porque no hay otros costes que están ocultos y que no pagan, pero lo que pagan es poco. Entonces, a lo mejor son 20 euros el megavatio hora. Si el precio del mercado son 70 euros el megavatio hora, le están llevando 50 euros por la cara, ¿vale? Y eso hace que tengan grandes ingresos. Vale, ese precio del mercado suele estar entre 50, 60, 70 euros el megavatio hora. Para que lo traslademos a nuestra factura de casa, pues entre 5, 6 o 7 céntimos de euro el kilovatio hora. A nosotros nos cobran pues 16, 18. ¿Y por qué? Pues porque eso es solo una parte. O sea, eso está, digamos, está recibiendo a la gente que genera la electricidad, pero luego todo el transporte, la distribución y otros muchos costes también hay que pagarlos. Entonces, digamos, por una parte tenemos el precio del mercado, que es en torno a 1/3 de la factura eléctrica, y los otros 2/3 de la factura eléctrica es para pagar todo lo que hay por ahí. Que no solamente es el transporte y la distribución. Luego hay una cosa que se llama compensaciones extrapeninsulares. Generar electricidad en Canarias, en Ceuta, Melilla y antes en Baleares, que no estaban interconectadas, es mucho más caro que en la península, donde hay muchos más recursos y realmente, pues si le falta en una región se trae de otra, etc., ¿no? Entonces, como era mucho más caro, se les pagaba unos cuantos millones de euros para compensarles y que equilibrar un poco el sistema. Bueno, que pagarán lo mismo que en la península. Pero también se está pagando la moratoria nuclear. Ahí, en todos esos costes, se llaman costes regulados, costes de acceso, entra también, por ejemplo, las primas que se le da al régimen especial. Que, como he dicho antes, son las energías renovables, la incineración de residuos y la cogeneración. Es decir, esos precios más altos que se les dan a esas tecnologías, porque se supone que son beneficiosas para la sociedad, pues se pagan en una cosa que se llaman costes de acceso. Y esos costes de acceso, pues llegan todos los años el gobierno, bueno, cada 3 meses, pues más o menos los fija, ¿no? Y dice, bueno, son no sé cuántos mil millones y los vamos a repartir así, así, así. ¿Y cómo se reparten? Pues más o menos como está aquí. La parte roja, que veis, lo rojo, es la tarifa de acceso. Y lo verde sería el coste de la energía en el mercado eléctrico. Entonces aquí, por ejemplo, sería el consumo doméstico. En casa, bueno, aquí más o menos es la mitad, a veces la mitad, entre la mitad y las 2/3 partes, son los costes de acceso. Pero para potencias más altas, para los grandes consumidores industriales, casi no pagan costes de acceso. Es decir, los grandes consumidores industriales, para favorecer a la industria, sobre todo siderurgias, cementeras, industrias muy grandes y que necesitan mucha electricidad, para favorecer el tejido industrial y teóricamente el empleo en el Estado español, se les hace pagar muy poquito de los costes de acceso, también en el resto de países de Europa, de forma que pues prácticamente no pagan nada por lo que utilizan de la red. O sea, ellos lo que dicen es que, claro, que no están utilizando la red de distribución, pero es que eso tendría sentido pues que se les abaratara un 20 o un 30% el coste de acceso, pero no lo que se les abarata, que es un 80% a lo mejor. Esto para que nos hagamos una idea que también los consumidores domésticos estamos pagando a los grandes consumidores, a la gran industria, a través de la tarifa eléctrica. Estamos subvencionando la gran industria. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado algo por aquí más? Sí, bueno, quería ver aquí también
un poco la distribución de esos costes de acceso, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Pues porque la reforma eléctrica esta, entre otras cosas, por lo menos lo que el gobierno dice que tiene que hacer es para paliar el déficit de tarifa. El déficit de tarifa, ¿cuántos? 30.000. Sí, 10.000 estaba, pero los que se añaden este año, que vamos a llegar por encima de los 30.000 millones, ¿no? 30.000 millones de euros. Entonces, si alguien tiene una calculadora y quiere echar las cuentas, somos en España unos 47 millones de habitantes, pues se echan las cuentas y sale más de 500 euros por habitante. Es decir, una familia de 3 personas debe a las eléctricas más de 1.500 euros, 1.600, 1.700 euros. Y bueno, dicen que les debemos. Porque al mismo tiempo que se ha ido, que nos van reclamando ese dinero, ¿no? Ellas están teniendo beneficios. Y es un poco porque es muy complejo esto. ¿Por qué? Están teniendo beneficios por la parte de generación. Por la parte de generación, como he dicho antes, las nucleares, la gran hidráulica y muchas veces las centrales de gas en ciclo combinado y otras tecnologías se llevan grandes beneficios. También las grandes empresas, Iberdrola sobre todo, tiene muchos parques eólicos, con lo cual también por ahí reciben bastante dinero. ¿Vale? Entonces, por ahí están ganando miles de millones de euros cada año. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que el gobierno decidió hace 2 años no subir el precio de la luz, porque era una medida impopular. Bueno, pues no subimos el precio de la luz. ¿Se va a generar un déficit? Bueno, pero es que ya se recuperará. Y eso se ha ido acumulando y se ha convertido en ese monstruo que son 27.000 millones de euros, que es un monstruo. ¿Y cómo se paga eso? Bueno, al principio se les empezó a dejar a las grandes eléctricas, a deber. Bueno, este año se te dejan a deber 2.000 millones. Bueno, el año que viene 3.000 millones. Al otro 3.500 millones. Y ya llegó un momento en que las eléctricas dijeron, no, me lo tienes que pagar. ¿Y qué se hizo? Sacarlo como déficit público, bueno, como déficit en los mercados internacionales avalado por el Estado. O sea, no llega a ser déficit público, pero prácticamente sí. ¿Vale? Y entonces hay inversores, bancos, inversores internacionales que han comprado esa deuda, es decir, han puesto el dinero y han dicho, bueno, si yo pongo el dinero y me vas a dar intereses. ¿Vale? Es decir, por no subirnos la luz un poquito, pues ahora debemos un montón de dinero y además con intereses a los inversores internacionales y a la gran banca, ¿no? Pero eso ha sido en la parte regulada, en la parte de costes regulados, que es lo que el gobierno controla, porque el otro no quiere controlarlo, quiere dejarlo al libre mercado para que se beneficien los de siempre, ¿no? Y entonces quería un poco ver cuáles son esos costes. Pues mirad, esto es de 2012, ¿no? Costes de transporte, ¿no? O sea, la red de transporte de alta tensión, 1.700 millones. De distribución, 5.500 millones. Luego hay costes de gestión comercial, interrumpibilidad. Bueno, hay aquí una serie de cosas, pero por ejemplo, la prima al régimen especial, ¿no? Son 7.000 millones de euros. Las anualidades de déficit de años anteriores, es decir, todo lo que se ha dejado de deber y que todos los años tenemos que ir pagando y pagando y pagando, son 2.200 millones. Entonces, bueno, en total son 17.000 millones. Esto fue el 2012, ¿no? De esos 17.000 millones, pues eso, para que os hagáis una idea, las cantidades gordas son 7.000 millones a régimen especial, 5.500 a distribución y 1.700 a transporte. Luego la eléctrica tiene beneficios impresionantes, ¿eh? O sea, que no os lo perdáis. Teóricamente es un monopolio, es algo que debería ser transparente y que tiene unos beneficios impresionantes. En distribución tiene unos beneficios también grandes. O sea, las eléctricas tienen beneficios grandes. Y todo a base de que subimos la factura. ¿Y cuánto? ¿Qué parte es mentira? Porque yo si pierdo dinero produciendo electricidad no puedo ganar un montón de dinero. Claro, pero es la mentira. Es que de ahí viene, o sea, eso viene de la separación de actividades. Es decir, en el momento en que se separan las actividades, en generación puede ganar mucho y en ¿vale? 30.000 de déficit de tarifa y subida del recibo de la luz 81,4%. Creo que las cifras están muy claras, son una panda de sinvergüenzas, una panda de plata. De hecho, ya estás comentando lo de los costes de las primas a las renovables. Las primas a las renovables, como tú bien sabes, se las han cargado, se las han fumigado. Primero Sebastián, haciendo un real decreto ley con carácter retroactivo, no sé qué, etcétera, etcétera, hundiendo a todos los pequeños, que fue la instrucción que recibió de UNESA
para que acabemos con los pequeños y sobre todo lo que es negocio fotovoltaico, como hicieron hace años con la eólica, para que lleguen aquí nuestros queridos amigos de Iberdrolos y todos estos y se queden con el negocio. Y luego ha llegado el nuevo Soria y ha rematado la faena, que ya incluso ha coartado, ha imposibilitado que tú y yo nos pongamos un panel en nuestra casa para hacer autoconsumo, puesto que el último Real Decreto Ley te lo deja clarísimo. No. Y además, si se te ocurre hacerlo sin autorización, la multa es de 60 millones de euros por poner un panel en tu casa. Entonces, no sé. ¿Me permites una cosa también? Aparte, en el decreto de la luz pagamos más cosas que son surrealistas. Por ejemplo, las subvenciones al carbón. Solo pagamos los consumidores. Pagamos también la subvención a que existan centrales de ciclo combinado, capacidad. ¿Eso que dices antes de capacidad? Pagos por capacidad. Pagos por capacidad que no nos hace falta, porque en España hay el doble de instalada de capacidad eléctrica de la que necesitamos, que más ahora que el consumo eléctrico ha caído fundamentalmente del tema económico a lo bestia. Y luego hay otra cosa que también por interrumpibilidad pagamos, por ejemplo, las cementeras, a un momento determinado se puedan desenganchar cuando eso no ocurre desde hace siglos, o sea, llevan años sin necesidad de ello, porque como os digo, hay mucha más capacidad eléctrica de la instalada, con lo cual estamos pagando, vamos. Por interrumpibilidad en el 2012, 560 millones. Y es eso, son las grandes empresas que por la posibilidad de que no te hace falta, se les diga que paren, pagan 500 millones, pero claro, hay tanta potencia instalada que nunca se puede. Este gobierno y los anteriores son muy divertidos, porque ellos hablaban de la rentabilidad razonable de las empresas. Vale, ¿cuál es la rentabilidad razonable? Entonces te salta uno y dice 6%. No, entonces, este gobierno, ¿por qué permite que las empresas nucleares tengan un 230% de rentabilidad y las hidroeléctricas un 1400%? Es decir, no solo pagamos los patrocinadores para recuperar toda esa inversión, sino que además ahora estamos dando una rentabilidad del 1400%. Y el gobierno al mismo tiempo, que lo sabe, lo conoce, lo permite, y yo creo que hasta lo fomenta, te está pidiendo a ti como pequeño productor que tengas una rentabilidad razonable. Se me va Sí. Bueno. Perdona. No, que está muy bien. Sí. Yo no sé si hay alguna duda de cómo funciona esto, seguro que hay muchas dudas, pero yo lo que quería también aquí un poco es que salgan cosas que podemos hacer. Porque evidentemente esto está cambiando, y lo que cuando he puesto el panel solar ahí, es que está cambiando, es que el futuro es eso. O sea, el petróleo se acaba, queramos o no. Está ya, hay mucha gente que dice, y no somos solo los ecologistas, la gente como la Agencia Internacional de Energía, que ya estamos en el pico del petróleo, en el pico de extracción. O sea, que a partir de ahora se mantendrá, subirá de precio porque estaremos extrayendo petróleo de yacimientos no convencionales, de aguas profundas, de arena de bituminosas de Canadá, de esquistos, gas de fracking, etcétera, etcétera, con los impactos que ello conlleva, pero además mucho más caro económicamente, con lo cual ya lo vemos, el gas, el petróleo está subiendo como consecuencia también de la electricidad. Entonces, al final lo único que queda son las renovables. O sea, la ilusión esta de la energía barata que hemos tenido ha sido una ilusión que, si lo ves en perspectiva, es una minúscula parte del tiempo de la Tierra y de la humanidad, ¿no? Y lo único que nos queda es las renovables. Y las renovables además distribuidas, es decir, cercanas al punto de consumo. Encima de las casas, en pequeñas localidades, etc. Y entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Porque claro, lo que han hecho con la reforma, pues es, como decíais, no impedir el autoconsumo, pero sí desincentivarlo muchísimo. Es decir, lo del autoconsumo significa que me instalo un mini generador o unas placas fotovoltaicas o una caldera de biomasa con cogeneración, lo que sea, y entonces que produzco electricidad. Y entonces produzco electricidad que consumo directamente. Hay dos cosas en autoconsumo. Está el autoconsumo instantáneo, que sería eso, sería que directamente la electricidad que se está generando la estoy consumiendo, y luego hay una cosa que se llama autoconsumo con balance neto, que eso no está en España, no está legalizado, pero en otros países sí. En Estados Unidos y en otros países europeos sí. Entonces, ¿qué es esto del autoconsumo con balance neto? Pues significa que
si yo, por ejemplo, me instalo unas placas fotovoltaicas en casa, pero durante el día estoy fuera, pues toda la electricidad que están generando la están vertiendo a la red y la estará aprovechando el vecindario. La gente que está en sus casas durante el día, o las tiendas, los comercios que están por las calles, o la guardería, o el colegio que tengo enfrente. Y cuando yo llego por la tarde a casa, que ya no hay sol y mis placas fotovoltaicas no generan electricidad, pero yo tengo que encender la luz, pues tomo la electricidad de la luz, o sea, de la red, y cada mes se me compensa lo que he tomado menos lo que he inyectado, y solamente pagaría la diferencia, ¿vale? Eso sería el balance de autoconsumo comunitario. Eso, cuando en el 2011 salió un real decreto que regulaba el autoconsumo instantáneo. El autoconsumo instantáneo pues le viene muy bien a un comercio, a una fábrica, a unas oficinas, a un colegio, a un polideportivo. O sea, son sitios donde mientras hay luz, pues se está consumiendo. Pero a las casas no. Y hay muchísimas casas, hay muchísimos tejados, y sería muy beneficioso que, igual que en otros países, pues en España pudiéramos hacer uso de ese sistema. Se quedó en diciembre o noviembre de 2011 que en 3 meses saldría el Real Decreto de Valencia, y de hecho había un borrador que se mandó a la CNE para consulta. Bueno, pues nunca salió, por supuesto, hubo cambio de gobierno y ahí está en el cajón. Yo creo que ya no está en el cajón. Yo antes decía que estaba en el cajón del ministerio, ahora digo que creo que lo han echado a la hoguera. Directamente se lo han cargado. Entonces, ¿qué pasa? Que o sea, si tú tienes, yo qué sé, en un colegio o en un hospital o sea, en un sitio donde se puede hacer autoconsumo instantáneo, por ejemplo, una instalación fotovoltaica se rentabiliza en 7 o 8 años. O sea, tú te gastas una pasta, pero con lo que te ahorras de electricidad, en 7 u 8 años lo has amortizado y a partir de ahí es gratis todo lo que consumas. Ahora, con el impuesto que quieren poner, porque lo que quieren hacer es poner un peaje. O sea, por la electricidad que tú te has gastado dinero en hacer una instalación. Y por la electricidad que directamente estás consumiendo, que no pasa por la red ni nada, quieren ponerle un contador y que tú pagues, ¿cuánto? Un 27% más del peaje de acceso que pagas si tomas la electricidad directamente de la red. O sea, una ¿sabes? Es como si tienes un tomate en la nevera, te quieres comer un tomate, abre la nevera y el hecho de llevártelo a la otra mano para comértelo, alguien llega allí y te dice, oye, te voy a cobrar porque has sacado tomate en la nevera. Bueno, pues la nevera mía, tomate también. No, es como si tú tienes un huerto y coges los tomates que has plantado tú con el huerto que has regado con el agua y entonces te lo vas a comer, lo pones en la mesa y te dicen, no, es que de ese tomate que tú has plantado y lo has cogido de tu huerto, tienes que pagar un dinero para sostener a las grandes superficies, porque es que si no, si algún día te da por ir a la gran superficie, pues tiene que estar ahí, es lo mismo. O que a los ciclistas tengamos que pagar un dinero por cada kilómetro que hacemos con la bicicleta para dárselo a las gasolineras para cuando, si un día cogemos el coche, tienen que echar gasolina. Pero todo esto no se puede llevar a Europa porque en otros países esto no funciona, eso se están intentándolo ponerlo aquí. La cosa es si es ilegal que lo hagan. No es ilegal porque han hecho una ley. No, pero no está. Qué chachis somos, ¿no? Estoy impresionada. Esto no se ve. La ley europea de verdad. La ley europea No es nadie aprobado todavía. El problema es que, bueno, con todos los palos que durante todos estos años se les ha ido dando haciendo las renovables, hay un montón de litigios, hay un montón de arbitrajes internacionales contra los distintos gobiernos que lo han ido haciendo. Contra esto se han puesto denuncias, o sea, pero claro, es que la ley en Europa va igual de lenta que en España. Y entonces, ellos saben que todo esto que han hecho es una barbaridad y que lo van a tumbar, o sea, si viene el próximo gobierno que venga, espero que lo tumbe, y si no desde Europa, y si no la gente. Y ahora un momento la gente que pasa y dice, es que me toca un pie, o sea, yo me pongo una placa y que vengan a por mí, que vengan a buscar los millones que tengo debajo del ladrillo. ¿Sabes? Es que no tiene sentido. Pero yo creo que juegan a dos cosas. Por una parte, a ganar tiempo, o sea, a ganar tiempo y que les paguemos a las eléctricas todo lo que dicen que les debemos. Y mientras, claro, si dentro de 5 o 6 años o 10 alguien dice que eso no estaba bien, digo, bueno, pero ya no han cobrado.
¿vale? Y por otra parte, a dejar el sistema tan mal que no haya forma de levantarlo. De hecho, que muchas instalaciones se arruinen. O sea, muchas, sobre todo plantas fotovoltaicas o algunas termosolar, que se arruinen, que quiebren porque han pedido préstamos al banco que no puedan pagar, que claro, han pedido préstamos al banco pensando en que se les iba a pagar un dinero por cada kilovatio hora que inyectaban. Si ahora les reducen 10 veces, pues no van a poder pagar. ¿Y no tiene ninguna intervención en la Comunidad Europea? Poco. Es que la Unión Europea tiene poco margen de maniobra. En algunas cosas tiene bastante. Sí, bueno, no es que tenga bastante, es que la Unión Europea dice tienes que tener déficit máximo del déficit público un 2%. Y el gobierno dice sí, tienes que instalar renovables. El gobierno dice bueno, ya veremos. Y sabes, es que ya ahí queda ahí, o sea, que no tienen tanto, o sea, tienen poder para lo que quieren que tengan poder, pero en política energética se meten un poco. ¿Pero no había ayudas de la Unión Europea para la renovable? No. No había No. En general eso se deja un poco a cada país. Bueno, que aparte de esto del autoconsumo, que es una burrada, luego todas las plantas de renovables que había en moderación especial, en general, se le ha dado un hachazo tremendo. Antes tú montabas placas fotovoltaicas y decías, bueno, por cada kilovatio hora que invierto en la red, pues me dan 33 céntimos de euro. Ahora han dicho, nada, eso se acaba, ya no te damos nada. Ahora se va a calcular, como aquí antes, una rentabilidad razonable para una instalación tipo, y esa instalación tipo nadie sabe cómo va a ser, y se te va a dar un 7% del impuesto. O sea, solamente el impuesto que hace un año pusieron para la generación de electricidad es un 7%. O sea, la electricidad que pagas un 7%. O sea que al final la rentabilidad se te va bajando. ¿No? Y dependiendo de cómo sea tu instalación y de cómo la hayas financiado y una serie de factores, pues la rentabilidad bajará a un 5, a un 3, a un 2 o a un 0, no lo sé. Y por supuesto no se instalan más, porque otra cosa, antes tú querías hacer una instalación en tu casa y vas a ayudar, oye, punto de acceso para inyectar fotovoltaica o eólica, y tenían la obligación de darte punto de acceso. Bueno, pues con esta ley pueden denegártelo, no solo por razones técnicas, que antes sí, por razones técnicas, pues, técnicamente no se podía, pero ahora no solamente por razones técnicas, sino porque económicamente no les interesen. O sea que no van a permitir que se instale nada más, porque no te van a dar el punto de acceso. ¿Qué más? Es que es todo un despropósito. Han subido, como sabéis, el término de potencia y han bajado el término de energía, con lo cual da igual que ahorres o no ahorres. Hombre, si gastas poco pagarás menos. Pues pero sí, en la factura, si cogéis una factura de las que te viene a casa, tienes, según la potencia que tengas contratada, tienes 3,3, 4,4, 5 kilovatios. Según la potencia que tienes instalada, te cobran un dinero fijo al mes. Y luego, según la energía que consumes, si consumes mucha electricidad, te cobran más, y si consumes poca electricidad, te cobran menos. Entonces, el término de potencia lo han subido mucho. De forma que, si antes eres una persona que ahorraba electricidad, pues ahora te va a dar igual, vas a pagar un dineral. La segunda residencia es la que más. La segunda residencia. Pero es que si tú antes veías que no llegabas a pagar la factura, dirías, bueno, pues me aprieto el cinturón y gasto menos, y así ahorro la factura. Bueno, pues es que ahora da igual. El objetivo es que paguemos lo que dicen las eléctricas que les debemos. O sea, y ese es el objetivo de toda la reforma. Y por supuesto, escuchar a la competencia. Y consumamos más electricidad. Porque todo el término de potencia es muy importante, porque al subir el término de potencia estamos pagando más, pero lo que van a hacer es bajar ligeramente, proporcionalmente, lo que es el consumo, con lo cual lo que hacen es fomentar el noche energético al resto. Consumamos más. Es que no les interesa que la gente consuma poco. Claro, o sea, Endesa quiere consumir más. Y por lo tanto que quememos más carbón, más uranio, más gas, etcétera. Porque hay un problema. O sea, por ejemplo, yo este último año he estado en Valencia
y no sé si habéis oído alguna noticia o algo, pero en el Sagunto, al norte de Valencia, hay una regasificadora, o sea, tienen los buques metaneros al puerto de Sagunto, y entonces los buques metaneros llevan el gas metano, el gas natural, licuado. Entonces lo meten en una regasificadora, que es una instalación que lo que hace es que le inyecta, da muy baja temperatura, inyecta calor para convertirlo en gas y inyectarlo en los gasoductos. Ese gas va por una parte pues, a calentar casas o a la industria y por otra parte a generar electricidad. Allí al lado tienen una central de ciclo combinado en el mismo puerto, a pocos metros de la regasificadora. Bueno, pues resulta que desde Semana Santa tienen una antorcha y cuando haya algún exceso de gas, pues lo queman, ¿no? Es mejor quemar el gas y que se libere CO2 que liberar el metano, que tiene un poder de calentamiento global de 27 veces superior, ¿no? Entonces, desde Semana Santa están quemando diariamente, la antorcha está permanentemente encendida, prácticamente todos los días está permanentemente encendida. ¿Por qué? Porque ha habido un descenso en la demanda de gas. Y entonces llegan los barcos y tienen exceso de gas y entonces lo que no pide la gente lo queman. O sea, es demencial, es una locura. Bueno, pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? O sea, que yo creo que ahí que salga un poco, o sea, que habléis, ¿qué os parece? ¿Qué alternativas tenemos? ¿No? Porque al final parece que no podemos hacer nada y yo creo que sí podemos hacer cosas, ¿no? ¿Y tú qué tienes que podemos hacer? Vamos a quejarnos mucho. Hombre, quejarnos está bien. Eso es el hábito habitual. Pero conseguir firmas para... Conseguir una firmas cosa que se puede hacer y es difícil es ajustar realmente tu consumo al término de urgencia. Es decir, yo, pongamos, no sé lo que tengo que hacer, vamos, que tengo 6 kilovatios. Hazte las cuentas y resulta que tal vez en lugar de 6 kilovatios necesitas realmente 4. Para no quedarte colgado, contrata 4,5. Y ahí les está reduciendo en el sitio donde más les duele, que es la pasta. Ellos lo único que les interesa es la pasta. Claro, es muy importante. Es muy importante ajustar. A eso habría que enseñarnos a todos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se puede calcular? Hay que decir, claro, o sea, calcular el término de potencia que se necesita realmente no es sencillo. Eso tiene que ser alguien que conozca muy bien, un experto que lo calcule. Pero yo creo que muchas veces a lo mejor antes por lo menos la tendencia era ponerte siempre un poco más de lo que necesitabas y probablemente sí que todos tenemos un margen para reducir ese término de potencia. Y eso en el ahorro, como nos van a subir a lo bestia el término de potencia, lo que nos van a cobrar, eso realmente sí que va a suponer un ahorro en la factura de la luz. O sea que eso que dice José es una, vamos, yo creo que sería... Y nosotros enseñamos. Pero lo mínimo que se contrata... Si lo tenemos que hacer cada uno. Bueno, pero hay que hablar con el... Bueno, se va a poner en marcha una campaña que precisamente va en esa línea. O sea, desde distintas organizaciones se va a poner... No, bueno, eso es otra cosa. O sea, eso es juntar a muchos consumidores para intentar obtener un precio más bajo. La OCU, Greenpeace, bueno, un montón de organizaciones van a poner en marcha dentro de poco una campaña que es para bájate la potencia. ¿Qué pasa? Que, pues es lo que decías, que no te la puedes bajar así como así, porque luego, o sea, el único problema es que si te la bajas demasiado, pues a lo mejor pones la lavadora y pones el horno y te salta el automático. ¿Vale? Entonces, hay que tener, o la tienes demasiado, o la tienes alta para que puedas poner todo lo que te dé la gana y no te salte, o dices, bueno, la bajo, me ahorro dinero y tengo la precaución de cuando ponga la lavadora no poner el horno y cuando ponga el horno no poner no sé qué, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo un poquito de cuidado se puede reducir, ¿eh? Pero eso, ¿qué pasa? Pues que o te haces tus cuentas, miras la potencia de los electrodomésticos que tienes y sabes cómo manejarte, o tienes que llamar a alguien que te lo explique, pues a un electricista o a un vecino o a una amiga, que tal, pues mira, yo te aconsejo que te pongas esto, ¿no? O sea que hay que perder un poco de tiempo en saber. Hay unos aparatitos que venden, que cuestan unos 50, 60 euros, una cosa así, que se ponen en el
una caja de contadores, de automáticos, y que te dice en todo momento, y además te lo va guardando y lo puedes ver en el ordenador, el consumo de electricidad que estás haciendo minuto a minuto, ¿no? Entonces, bueno, eso es una herramienta, te lo puedes poner, lo dejas ahí y tú vas viendo. Entonces tú puedes decir, pues mira, es que todos los días yo no subo de 2 kilovatios o de 3 kilovatios, pues yo con 3,3 mesas, o sea, si no subo de 3, pues con 3,3 me vale, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que puedes poner y quitar, o sea, podemos comprar un esmalte entre todos, por ejemplo, o... Sí. ¿Dónde se pone? En el cuadro de automáticos. O sea, se tiene que instalar. Sí. Sí, pero es una especie de ganchito que se pone abrazando el cable. Sí. Entonces no hace falta ni electricista ni nada. O sea, eso es algo que se puede comprar. Durante una o 2 semanas estás mirando en tu casa cómo consume la energía, aparte de que te da pistas, que a lo mejor dices, ¿y por qué cuando lo tengo todo apagado estoy consumiendo electricidad? Y entonces dices, pues porque a lo mejor esto me está consumiendo y no lo sabía, ¿no? O sea, que te puede dar pistas de consumos fantasmas que tienes y luego te enseña. Pero joder, pues realmente no me hace falta tener todas las luces encendidas. Voy a apagar todas las que no necesito. O sea, si estoy en el salón, tengo encendidas las del salón, porque si tengo encendido el resto, el consumo crece, ¿no? Y eso se ve y cuando lo ves eres consciente de ello, ¿no? Pero, y una frase, digamos, para decir concretamente algo que podamos asimilarnos todos, porque también, digamos, no sé, supongo que tiene su misterio, digamos, para cuando se empieza, pero luego se termina todos conociendo cómo se hace y el por qué se hace. Entonces, no tendríamos, digamos, una reunión como la de hoy, no podríamos explicar qué son las cosas que tenemos que hacer y con dónde se pueden adquirir o dónde tal. Es decir, algo práctico para poderlo resolver, no solo para que te animes a resolverlo, sino para poderlo resolver. Mira, cacharritos de estos hay 3 que yo conozco. Uno que se llama, están por internet. Uno se llama OWL. De todas formas, y estaban recogiendo por ahí los contactos. Entonces lo que podemos hacer es que toda esa información también la podemos distribuir por correo electrónico o en otra reunión que haya, ¿vale? Uno se llama OWL, otro se llama Envid y otro se llama FX. OWL, otro se llama Envid, NVIR, Envid, y otro se llama FX. Yo tengo uno de Envid. Hay otro fabricante, uno se llama Chacón, que es belga, y ese o sea, yo tengo uno de Chacón y otro de Envid. Y uno lo tengo puesto permanentemente y el otro lo tengo desocupado. En una oferta que había los tienen en el EDM por 28 euros. Perdona un momento. Cuando tú llegas a la conclusión de que realmente tienes contratado más de lo que estás utilizando, ¿la compañía te acepta que bajes? Sí. Sin problema. Hay una cosa que se puede hacer, estoy planteando propuestas. Hay una última es cambiarse de compañía comercializadora, porque resulta que está dando una idea por ahí. Que hay muchísimas más compañías comercializadoras que Iberdrola, que Endesa o que Gas Natural Fenosa. Hay ahora mismo un montón, por ejemplo, de cooperativas que funcionan con energía 100% libre, cooperativas de energías renovables que se están creando en, pues el Sol de Energía, que nació en Cataluña, pero hay en Galicia, hay en Andalucía, hay en el País Vasco. Luego hay compañías también como Gesternova, que son de productores de energías renovables, que toda la electricidad que comercializan es 100% renovable. Cuanta más gente deja de estar comprando electricidad convencional a Iberdrola, esta compañía, mejor para el conjunto, para todos, mejor para la sociedad, porque la energía que generamos es una energía limpia, o sea, para el medio ambiente, para todos, mucho mejor, y obviamente mejor, por supuesto, para nosotros también, porque estamos dejando de subvencionar a gente que realmente nos está desfasando de la casa. ¿Cómo has dicho que se llama la energía limpia? Gesternova. Pero Gesternova es una compañía de gente que son productores de energías renovables. Aparte de Gesternova, hay comercializadoras
que se están creando de ciudadanos, como te digo, la zona de energía, que es el nombre que recuerdo ahora, pero hay bastantes más. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid todavía no hay que yo sepa, no sabes si hay alguna iniciativa. Lo que pasa es que todas estas operan a nivel estatal. O sea, yo, por ejemplo, soy socio de Som Energía, yo no compro la Iberdrola, yo la compro a mi propia cooperativa, que es Som Energía. Que aunque... ¿La de tu casa? ¿La que sí, la de mi casa. O sea, cualquiera se puede... Además es una cooperativa sin ánimo de lucro. Sí. Entonces, Som Energía. Luego está en Andalucía está el CNC, pero que lo mismo, que todo esto no está comercializando. Goyener, el cable es el mismo cable. Y han empezado a comercializar hace unas 2 semanas. En el Plus en Cantabria, no sé si en Galicia. Es decir, ahí no nos vamos a ahorrar dinero, pero evidentemente le vamos quitando trocitos de poder a las grandes eléctricas. Y sobre todo es una apuesta por un modelo diferente, porque son cooperativas de consumo y que además tienen el ánimo de cambiar la cultura de consumo de energía. O sea, su objetivo no es que consumamos cuanto más mejor, todo lo contrario. Lo que intentan es promover una cultura de eficiencia, de ahorro, etcétera, y de energía limpia. Entonces, y para ese objetivo, por ejemplo, ¿qué es lo más concreto? ¿Con quién, digamos, en la provincia de Madrid se puede hacer? Hay muchas, por ejemplo, en la página de la Comisión Nacional de Energía, cn.es, creo recordar, viene un comparador de tarifas de todas las que operan en España, donde ya simplemente por el tema económico tú puedes decir, pues esta me cobra tanto, esta me cobra tanto. Y eso no podíais estudiar, digamos, la gente que conocéis en profundidad estos temas y decir la mejor es esta o no tal, y crear, digamos, no sé, un ambiente para que los... Es que ahí hay muchos factores, o sea, depende, a lo mejor te pagan un poco más a cambio de la decisión ya sé que la decisión tiene que ser personal al final, pero claro, si nos animáis, digamos, los que conocéis, nos animáis, que por aquí podemos hacer, digamos, pupa pues a las grandes compañías de las que estamos todos dependiendo y que nos están estafando, pues digamos conseguiríamos más. Es un camino más corto, digamos, de lograr un colectivo de huida de esas compañías, animándonos gente que conoce, que está aquí y que nos orienta y que tenemos confianza con ellos. Pero yo creo que vosotros podéis pasar perfectamente las direcciones web de las compañías verdes que están ya. Yo, por ejemplo, estoy con Gestanova desde hace más de tiempo, cuando empezaron. Y vamos, o sea, primero no cobran más, a mí me sale, pago lo mismo que pagaba antes, tampoco. Y esto es una compañía que si pierde su ánimo de lucro, no es como las cooperativas, verdes, no tienen. Pero vaya, es decir, que tampoco te están ofertando a un precio más caro. O sea, yo lo que decía antes, lo digo, yo creo que contribuyes a comprar energía verde también a algo, en realidad sí que ahorras, porque tú estás evitando que estemos comprando energía de fuera, con lo cual eso también contribuye, en definitiva, cuanto más, a reducir todo ese dinero que estamos, a dejar de gastar el dinero, de tirarlo a la basura. Ya me has convencido. Ahora, ¿cómo me convences? ¿Cómo lo tengo que hacer? Yo, por ejemplo, lo que conozco lo pongo a disposición de ellos, pero también nos lo pasamos en un correo. ¿Alguien quiere tomar palabras, digo, para evitar conversaciones? Por ejemplo, Darío estaba levantando la mano un rato. A mí eso para cambiar, por ejemplo, a mis padres, me crea problema, por ejemplo, te vienen las 4 primeras, las obligatorias o algo así, y dice, para obtener el bono social, que lo obtienes siendo mayor de 60 años y otras situaciones, yo no sé si tú puedes tener ese mismo bono social poniéndote en otra comercializadora. No. Ya no. El bono social solo pueden ofrecer las 5 grandes. ¿Y eso qué supone? Que tienes un precio más barato. Sí, si tienes bono social, pues estás abocado a quedarte con el oligopolio. Lo que pasa es que ahora también lo han reducido. Es decir, los requisitos que había antes para acogerse al bono social eran más amplios y ahora los han limitado de manera que si antes había 1 millón de personas, sobre todo gente mayor y tal, que podía estar con consumo muy bajo, podían estar con esa tarifa, digamos, especial, ahora van a ser mucho menos, ¿no? Como lo de las becas y como todo lo demás, ¿no? Bueno,
No sé si había alguien. Yo quería contar una anécdota. Decís qué podemos hacer de lo que se está haciendo en otros sitios. Esto ha ocurrido el mes pasado, igual tú lo conoces, en Holanda. Una empresa dice, voy a poner un molinillo en esta ciudad. Y se lo dice a los vecinos y dice, a ver, ¿queréis participar? En 13 horas, 1.700 vecinos reunieron 1.300.000 euros y ahí está el molinillo, ¿no? Lo están poniendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aquí son impensables. Claro, Esperanza Aguirre prohibió los molinillos en la Comunidad de Madrid. Y luego, el rol de todos estos y el gobierno no te dejaría, claro. Pero por ahí se está haciendo. Es que aquí estamos en manos de esta cosa. Pero lo que dices es un problema de legislación. Hay un problema de legislación restrictiva. Simplemente. Y como ciudadanos no podemos hacer muy poquitas cosas. Y de mentiras. Sí, claro. En Alemania, la fotovoltaica está subvencionada. Más que aquí. Y va a estar subvencionada por lo menos hasta el año 2018. Van a poner 52 gigavatios de fotovoltaica en las casas, en las fábricas, en huertas, para quitar los 30 y tantos o 40 y tantos reactores nucleares que tienen. Entonces, cuando nos cuentan aquí la milonga que nos cuentan, no nos cuentan lo de fuera. Claro, pero es que la primera mentira que hay en este país es que la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, el gran inventor, el gran precursor, el gran talento en esa energía es un español que se llama Antonio Luque. Cuando nos cuentan que esto no funciona, tenemos que ver que las grandes compañías que están haciendo las grandes y los grandes complejos energéticos en el mundo son todas españolas. Cuando nos cuentan que esto no funciona, lo que hay que hacer es ir a la plataforma solar de Almería y ver sistemas que es alucinante cómo funcionan, pero no hoy. Es que llevan 25 años, sí, ya sé que estamos solar, pero es que me da exactamente igual. O sea, no es exactamente igual. Ya sé que no es exactamente igual, pero en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la producción eléctrica. Pero no depende de la red eléctrica. Claro, depende de la inversión. Luego, si queremos ningunear a esta gente, hay sistemas mucho menos complicados que tanto apoyo legislativo y tanto estudio que no estoy dispuesto a meternos, que luego lo loco si pongo Orange o pongo Avendesa o pongo un fulanito de tal que además encima les pago el mismo precio, por lo que vemos. Luego hay una forma muy sencilla. Yo me pongo aquí en esta Santa Sierra que vivimos una termosola y me pongo un ciclo combinado con mi chimenea de leña simplemente, y es que prácticamente no pago nada, con lo cual no tengo que tratar con el diablo, sencillamente le ignoro, le ninguneo. Entonces yo lo que creo es que esto es una forma pues de echar tinta y vamos a ver, no sé qué, no sé cuánto, y al final ¿de qué estamos hablando? Yo estoy hablando de autosuficiencia energética, que es lo único que realmente me puede permitir de golpe y porrazo hacerlo. Y en las eléctricas hay un sistema de insumisión o insumisión. Yo me lo pongo y que pase lo que pase. Ahora me voy a poner a estudiar tarifas ahora. Yo viejo para cansarme de esta historieta de ir de diablo en diablo a ver quién me lo resuelve. Yo no cambio leyes. Energéticamente lo único viable es que cada uno produzca su energía. Pues naturalmente. Eso es lo viable. Lo que pasa es que estos hijos de puta, porque son unos hijos de puta, no quieren pues montar esas plantas solares inmensas, los huertos solares, eso es una amenaza. Cada casa tenía que tener sus placas. Pero ahora van a atacar lo que tú comentabas al principio, que llegado tarde, no lo he oído. Pero bueno, yo estaba en tratos con ECOO, no sé si lo conocéis, para montarlo, y resulta que nos han dicho que ya no lo montemos. Porque íbamos a montarlo dos en casa para hacernos, pues, para el agua caliente y para la electricidad. Y nos han dicho que de momento no, porque con la legislación que viene, no solo no te van a comprar lo que produzcas, yo mi techo produciría 15.000 y yo puedo consumir 3.000, o sea que todo lo que produzco además, yo cada vez que veo el sol me pongo a llorar, porque estaría echando, pues eso, 12.000 kilovatios o que sea a la red. No solo no te lo van a comprar, sino que encima te van a cobrar, van a poner un impuesto. O sea, se están prohibiendo literalmente, directamente, pero literalmente se están prohibiendo que te lo montes. Entonces lo que queda ahora es la política del caracol, nos vamos a esconder, y cuando vengan tipos mejores, pues tendremos que poner solar. Y a lo mejor se caen de algún día cuando...
Yo veo los que estamos aquí. La ley esa que obliga que a cada casa nueva que se construya le exige una parte de energía renovable, sigue es así en vigor, ¿no? Y fotovoltaica también. Sigue en vigor. El código técnico de edición. Por un lado es bien, por otro lado, o sea, no, te obligan a pagar impuestos. Te obligan a instalarlo y... Vamos a hablar de dinero porque no me he enterado de la respuesta que le habéis dado. Sí, ahora mismo el Código Técnico de la Edificación para casas nuevas o incluso para reformas importantes, para habitaciones grandes, te obliga a poner energía solar térmica, o sea, para calentar agua, y también fotovoltaica. Entonces, claro, es un poco... O sea, son cosas que te chocan. Por una parte no me dejan, pero por otra parte me obligan. Hombre, no es que no te dejen, o sea, te obligan, tú pones las placas fotovoltaicas y será todo lo que produzcas te lo cobras. Pero no las termosolares, insisto. La solar térmica no, claro, para calentar agua no. ¿Y por qué no vamos por ahí? En vez de tenernos tanto en ahorro de electricidad que lo que más resta con su calefacción y no tenemos estándares. Y además sencillamente nos independizamos totalmente. En cuanto a la solar, a la termosolar, no me explico todavía cómo siendo tan inteligentes los españoles y otros también no han conseguido pilas de acumulación, sistema de acumulación suficientemente efectivo para olvidarnos de la ley. Si resulta que esto es obsoleto, y ellos lo saben exactamente igual. La tecnología no va a llevar a eso. No van a llevarnos las leyes hechas por los abogados que son los que mandan en este país. Hombre, yo creo que aquí, además yo no creo en ninguna. creo que aquí hay varias cuestiones. Hay varias cuestiones. Hay, por un lado, yo creo que hay un tanto por ciento muy grande de la población que no puede hacer una inversión para ser autoproductor de su energía. Eso para empezar. Luego queda muy bien, pero tú lo podrás hacer. Pero la mayoría de la gente no puede decir me monto mi molino, me monto mis placas, porque eso requiere una inversión que la gente no tiene. Pero el solar también. Es que eso es de lo que habría que hablar, porque si es una inversión, yo si es viable me estoy refiriendo al plano, a un plano a largo plazo o a medio plazo, y hay otro plano que yo creo que es el del tarifazo ahora mismo, de la subida del recibo, qué hacer o qué se puede, qué se puede ofrecer solución a la gente que no puede pagar 150 euros cada 2 meses de luz. ¿Cómo rebajar eso o cómo hacer o qué caminos tomar? Yo creo que hay... No, bueno, no, yo me refería a eso de que si podemos ofrecer también esa, o sabéis cómo la solución esa inmediata, más inmediata. Yo quería contar 3 cosas, ¿vale? Lo primero es una anécdota. Si no la pagas, te la cortas. Lo primero es una anécdota personal. Yo hace unos días estaba revisando papeles, ¿vale? Y saqué una carpeta de ahí encima de un armario y encontré facturas de la Iberdrola de hace 10 años. Y las comparé con las de ahora, que resulta que ya estoy gastando, o sea, estoy consumiendo la mitad de la electricidad que consumía hace 10 años. Y sin darme mucha cuenta, pues he reducido mi consumo a la mitad, ¿vale? ¿Cómo pues? Bueno, pues me fui poniendo bombillas de bajo consumo. Cuando no necesito la luz, no la enciendo, ¿vale? O sea, eso parece que no, pero lo típico de dejar la luz encendida porque no es que voy a volver en un ratito, bueno, pues eso está gastando y hay que apagarlo, ¿no? O sea, tengo regletas en el ordenador, por ejemplo, entonces cuando solamente lo enciendo todo cuando lo estoy utilizando, pero la mayor parte del tiempo lo tengo apagado, entonces el router wifi está apagado la mayor parte del tiempo. Y la consola y los inalámbricos. Los stand-by consumen. O sea, hay que intentar funcionar. O sea, lo típico es que es sentido común, lo típico que se apaga la luz que se gasta, pues hay que apagar la luz. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que podemos ahorrar muchísimo. Podemos ahorrar muchísimo con hábitos de consumo y cambiando pequeñas cositas en casa, y darnos cuenta, para eso vienen bien los aparatitos, porque ya hay que ver lo que estás consumiendo y si haces 4 cuentas te das cuenta del dinero que supone todos los meses. Entonces, para ahorrar la factura se puede ahorrar, ¿vale? Para empezar. Lo de la potencia también es importante. Y luego, otras 2 cosas. Yo creo que lo de esconder la cabeza, o sea, lo de escondernos con la concha del caracol no es buena idea, porque es lo que están esperando. O sea, es que si nosotros nos escondemos ellos van a seguir ahí. O sea, no vamos a poder salir. Pero van a durar 20 años. Yo creo, bueno,
Yo creo que... Mira, está claro que luchamos contra poderes muy grandes, porque esta es la gente que controla el mundo. Está claro que luchamos contra poderes muy grandes, pero somos más, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Sabes? Dices, bueno, que somos aquí, somos un montón. O sea, si todos los que estamos aquí hoy decidiéramos empezar a hacer cosas, y que no seamos solo nosotros, sino conseguir que se unan más personas, pues yo creo que se pueden cambiar las cosas. Pero claro, si ahora nos vamos cada uno a nuestra casa y no hacemos nada, entonces, por ejemplo, hay cosas que no han tocado. En cuanto a factura que pagamos, y lo que decía Luis tiene mucha razón. O sea, yo lo he dicho al principio, la mayor parte del consumo es en otras cosas que no son electricidad. En calefacción se nota mucho. Pues los sistemas, o sea, aislarse en la casa, con cosas muy sencillas como a lo mejor poner burletes o tapar un agujerito que tenemos en una rendija que por aquí se nos pone el viento. O sea, eso se nota un montón. Cambiar las ventanas si tenemos que cambiarlas. ¿Es dinero? Sí, es dinero. Hay gente que está muy apurada, hay otra gente que no lo está tanto. A lo mejor hay que empezar a pensar en redes de solidaridad y en financiación colectiva. Pero son inversiones que se amortizan siempre y en pocos años. Y son cosas que duran 30, 40, 50 años. Cuando aislas una casa, la aislas para 50 años. Y en 6, 8 años has amortizado la inversión que has hecho. Ponerse una caldera de biomasa, un pequeño aerogenerador, placas solar, la solar térmica no es tan cara, para calentar agua no es tan cara, para calefacción un poco más. Pero realmente, repito, hay gente que no puede, pero hay otra gente que sí y que se lo gasta en otras cosas. Entonces a lo mejor es una cuestión de ver qué priorizamos. Si lo que priorizamos es irnos de vacaciones, o comprarnos un coche nuevo, o otras cosas, o priorizamos el ser más independientes energéticamente, ser más respetuosos con el medio ambiente y ahorrarnos mucho dinero en un futuro, ahorrarnos mucho dinero, ¿no? Y que eso también va a ir contra las eléctricas, porque al final si ahora gastamos menos gas, o sea, es que son las mismas, gas natural, no penosas son las mismas. Y ahorrando electricidad también ahorramos mucho. O sea, también vamos contra las eléctricas. Cambiándonos de comercializadora, eso no cuesta nada. O sea, eso es... Bueno, cuesta 100 euros hacerte socio cooperativista, que si llevas 5 años, si decides te lo devuelve. ¿Vale? Yo que sé, hay cosas que se pueden hacer. Yo quería comentaros también sobre AFUSER, supongo que lo habéis oído. O sea, AFUSER, Asociación para el Fomento y Uso Social de las Energías Renovables, es una asociación que se creó hace un par de años y que está ahí a trancas y barrancas intentando difundir el mensaje en la Sierra de Guadarrama de que hay que ir hacia un modelo diferente de sociedad y de consumo de energía. Y yo os animo aquí a todos los que podáis a acercaros a FUSER y a colaborar, porque somos poquitas personas y luchamos contra titanes. Entonces hace falta gente que nos eche una mano. O sea, Luis, Pedro y yo también estamos ahí, junto con otras personas. Hay algunas empresas que son instaladoras, hay personas a título individual y hay organizaciones sociales y medioambientales. Entonces, lo que hace falta es gente que tenga ganas de luchar contra esto y de independizarnos del gran capital, de estas grandes empresas que es que aniquilan la vida y aniquilan nuestros bolsillos. ¿Y cómo se controla? Pues a través de Pedro, por ejemplo, a través de AFUSER, la página web es afuser.org. ¿Vale? AFUSER es AFUSER, sin R, Asociación para el Fomento y Uso Social de las Energías Renovables. Y yo lo que digo, o sea, que yo os hago ese llamamiento porque si no hay gente con ganas de hacer cosas, o sea, los pocos que somos nos quemamos y no se hace nada. O sea, hace falta gente que de verdad quiera venir y empezar a dar charlas. Y o sea, el objetivo de esta asociación es concienciar a la gente, como estamos haciendo hoy aquí, y empezar a que empiecen a ver por toda la sierra placas solares, calderas de biomasa y que la gente a lo mejor en un momento dado empiece a cortarse las líneas eléctricas porque ya no las necesitan. O sea, que eso lo veo complicado, pero... Y lo de promover que los ayuntamientos, públicos de los ayuntamientos, para el colegio, para el polideportivo, o sea, eso no sería, a mí me parece comunidad, es decir, bueno, pues pinchar a la gente de los ayuntamientos, a los partidos, a lo que sea, tal, a que estas cosas
las lleven en sus programas y ver que sea posible, es decir, con toda la cantidad de poda, con todo, procurar que, por ejemplo, una parte de la calefacción, a lo mejor no todo, pero una parte de la calefacción del colegio municipal o una parte del gasto de donde estamos ahora mismo, o tal, que pudiera ser, ¿no? Sí, y eso, pero vamos, para eso hace falta gente. O sea, para ir a hablar con los ayuntamientos, colegios, o sea, ir con los padres, ¿sabes? Y decirles, oye, os proponéis que, ¿sabes? Hay que hacer, o sea, que por eso os estoy pidiendo que, si os interesa el tema, pero hay que hacer. Que no me he traído ni un folio, ¿sabes? Porque he venido corriendo y veis que colaborar.